Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús ha venido a la tierra para que tengamos vida, una vida llena de abundancia, una vida plena, para tener con Él una amistad que nos enriquezca. El Señor nos llama a la santidad, que es decir, a vivir como buenos hijos, haciendo todo el bien que podamos, pero al mismo tiempo llenándonos de plenitud. Por eso comencemos este rato de oración diciéndole a Jesús: Jesús, aclárame las ideas y haz que mi corazón tenga deseos nobles de llegar a la plenitud, a la plenitud. Fíjate, muchos escritores comentan esto, ¿no? Que es algo que me parece a mí que nos sirve, ¿no? O sea, la religión cristiana, seguir a Jesús, no es como las religiones o creencias o supersticiones que habían en la antigüedad. Muchas creencias en la antigüedad presentaban a los hombres como sometidos, esclavos, al servicio de los dioses, en plural. Y por eso, en muchas de esas creencias, pues se hacían sacrificios para ofrecérselo a los dioses, para que esos dioses no se inmiscuyeran, no se metieran en la vida de los hombres, que los dejaran vivir en paz. Todo eso cambió con Jesús, porque el verdadero Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su plan de salvación, al enviar a la segunda persona de la Trinidad a la tierra, a Jesús, Jesús les dice en un momento, y está recogido en el Evangelio, le dice a los apóstoles: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os he dado a conocer. Y no solo nos llama amigos, sino que lo demuestra el Señor, entregándose toda su vida en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, entregándose a cada uno de nosotros en la Eucaristía, escondido en un trocito de pan. Y el Señor se entrega para darnos la vida, una vida llena de sentido, una vida llena de plenitud, una vida libre, libre del pecado, libre del egoísmo, libre de la vanidad, de la envidia, una vida libre de la soberbia. Por eso una vida abierta a la plenitud del amor. Volvámoselo a decir al Señor: Señor, auméntame la fe para tener ideas claras, enciende en mi corazón verdaderos deseos. Y tan amigo de Jesús como aquellos primeros apóstoles, lo explicaba así San José María, podemos ser tú y yo. Por eso esa llamada a la santidad, esa llamada a seguir al Señor como cristianos en medio del mundo, nos introduce en el gran grupo de los amigos de Jesús. Nos introduce en su familia, que es la iglesia. Díselo de verdad el Señor: Señor, yo quiero aprender a ser amigo tuyo. Yo deseo llegar a la plenitud de mi vida, aprender a ser libre. Y toda esta larga introducción de estas ideas que hemos ido hablando con el Señor nos pueden servir, pues, para hacer nuestra oración con el Evangelio que se nos presenta en este domingo.
El Evangelio nos presenta un gran y largo discurso de Jesús, una enseñanza de Jesús, que es en el sermón, que lo hace en aquella montaña, y por eso se llama el sermón de la montaña. Pero al oírlo, escuchemos, les decimos al Espíritu Santo que nos ayude a hacer oración, porque vamos a ir escuchando cómo Jesús como que da reglas, dice no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan aquí, no hagan allá. Pero en el fondo es como que nos está marcando el camino hacia la plenitud, hacia la plenitud. Por eso, díselo en tu corazón al Señor, Señor, dame ideas claras. Ideas claras y deseos grandes en el corazón para poder de verdad, pues, buscar, perseguir esa vida llena y plena. ¿Cómo comienza el Evangelio que escucharemos, no? Decía el Señor, no penséis que he venido a cancelar la ley o los profetas. No he venido a cancelarlos, sino a darles su plenitud, su plenitud. En verdad os digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, de la ley no pasará ni la más pequeña letra o trazo, hasta que todo se cumpla. Así, el que quebrante uno solo de estos mandamientos, incluso de los más pequeños, y enseña a los hombres a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por el contrario, el que los cumpla y enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Qué bonito, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que todo lo que había ido Dios Padre preparando al pueblo judío a través de los 10 mandamientos, a través de la ley de Moisés, todo eso sigue siendo válido, sigue siendo válido. Él no ha venido a abolir las cosas, sino que nos sigue diciendo, eso sigue siendo válido para llegar a esta vida plena, a esta plenitud que ofrece Él. Y es una vida plena y perfecta, llena de amor, llena de amor. Yo me encontré esta explicación que me parece una explicación tremendamente buena, que le llama el que la daba, ¿no? O sea, decía que es la prueba del agua salada. Y entonces, que es una de las cosas que siempre uno cuando lo escucha, pues uno dice, es difícil de entenderlo. ¿A qué se refiere esto? La prueba del agua salada. Cuando una persona o varias personas están en el mar navegando y de repente se les estropea el barco, pongámosle, ¿no? Y se quedan así a la deriva, una de las grandes tragedias de la gente es que no tienen agua para beber. Y uno dice, pero si están rodeados del océano, del mar. Y entonces por eso se llama la prueba del agua salada. Porque si una persona se bebe 1 litro de agua de mar, esa persona, su cuerpo expulsa 1,5 litros entonces. La expulsa por la sudoración o por la micción, expulsa 1,5 litros. Porque el agua del mar, al tener tanta sal, hace que el cuerpo se deshidrate. Por eso, aunque está uno rodeado de agua, uno no puede beber el agua esa salada, el agua de mar. Y entonces, ¿qué sacaba Decía que cuando uno escucha a Jesús que nos dice que la ley, los mandamientos, hay que cumplirlos, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Nos evita a Jesús que nuestro corazón, nuestra alma, tome amores salados o amores torcidos que nos dejarán con más sed y cada vez más deshidratados espiritualmente. Y que por eso buscar la plenitud, como nos lo va a plantear Jesús en el Evangelio, es darnos cuenta que es para evitar esos amores salados, para que nuestra alma no se deshidrate, sino que esté vigorosa, plena. Por eso, volvamos a decir al Señor, Señor, ayúdame de verdad a tener ideas claras en mi cabeza,
a que mi corazón se llene de deseos de buscar la plenitud, de buscar la plenitud. Y una plenitud que es seguir la voz de mi conciencia, seguir al Espíritu Santo. En ese sermón de la montaña aparecerá varias veces como el Señor menciona la ley de Moisés. Dice, habéis oído que se dijo, para añadir algo más, la está llevando a su plenitud, a su plenitud. Ese era un modo que tenían muchos maestros en ese momento en Israel de enseñar. Entonces dice, habéis oído decir, pero yo os digo, agrega el Señor. Y fíjate la primera que dice el Señor en esa sermón de la montaña, dice, habéis oído que se dijo, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio. Y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín. El que le maldiga será reo del fuego del infierno. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Ponte de acuerdo cuanto antes con tu adversario, mientras vas de camino con él. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos llama a una plenitud, a no quedarnos en lo que se conoce como con los mínimos, una ética de los mínimos. Es decir, el mínimo es no matar. Pero eso sería quedarse con lo mínimo. Jesús va a más y nos dice, Señor, ¿a qué me estás llamando? A tener un buen corazón. Un corazón que quiera de verdad a los demás. Por eso Jesús nos dice, habéis oído decir, no matarás. Y nos pone ahora el ejemplo de la ira. Y nosotros le decimos, Señor, ayúdame a hacer oración. ¿A qué me está llamando Jesús? ¿A una perfección? No, a una vida plena, a una vida abundante, a una vida llena de buenos deseos. Pero tenemos que tener ese deseo fuerte de querer. No simplemente de que no se me note que estoy enojado, sino que de verdad yo tenga un buen corazón, que nunca se llene de ira, una ira que me descontrola, que no me quede yo en los mínimos. Por eso le decimos, Señor, despierta en mi corazón un deseo grande de plenitud. Estoy convencido de que una persona empieza de verdad a caminar en la vida cristiana, en la amistad con Jesús, cuando deja esos mínimos, lo mínimo. O sea, es decir, cuántas veces cada uno de nosotros como que nos conformamos diciendo, no, ya hice bastante, ya mucho esto, tal. No, ir a la plenitud. Y fíjate cómo Jesús nos invita a eso, ¿no? O sea, qué bonito sería, le decimos al Señor, soñar con tener libertad, un corazón libre de malos sentimientos. Pídeselo al Señor, búscalo. Y entonces uno empieza a ser apostolado cuando uno de verdad le dice a la gente, no tenés deseos de más, no tenés deseos de plenitud. ¿Por qué te quedas con los mínimos? Fíjate, a continuación el Señor ahora va a hablar, pues, más profundamente del corazón. Y entonces dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros,
que no todo tu cuerpo acabe en el infierno. Y nosotros le podríamos decir al Señor, Señor, esto es como muy tajante, esto es como muy exigente. No lo es. Y le decimos, Jesús, dame ideas claras y un corazón bueno. O sea, la ley lo que hablaba era de no andar cometiendo adulterio. Y está claro el adulterio, que es un adulterio. Pero Jesús quiere subrayar lo que hay en el fondo del corazón, que es no tener malas miradas, estar libre de la lujuria. Qué tremendo, le decimos al Señor, es ser esclavo de la lujuria, de los malos pensamientos, de las malas miradas, de las imaginaciones. Y la lujuria nos vuelve muy violentos interiormente. No respetamos nada ni a nadie. Y por eso la llamada del Señor es una llamada a la libertad, a la plenitud del amor, a la plenitud del amor. Y entonces por eso el Señor habla de el adulterio en el corazón, el adulterio en el corazón. Pero aquí es donde añade, me parece a mí, le decimos al Señor, añades una cosa que a veces es difícil entenderla, porque no estamos dispuestos a vivirla. Que es decir, si verdaderamente es un bien la libertad de la lujuria, yo hasta dónde estoy dispuesto a llegar para pedir a Dios y alcanzar esa libertad. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto? ¿A qué se refiere esto? Pues a lo que dice Jesús, o sea, decir, si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo. Si tu mano derecha te escandaliza, arráncatela. O sea, el Señor con esta forma de hablar nos está diciendo es que tengamos una firme determinación por pedirle a Él y por alcanzar esta vida libre, esta vida plena. Puede ser una exageración, evidentemente es una exageración, pero porque Jesús no nos llama literalmente a que nos arranquemos el ojo o nos cortemos una mano, sino que el Señor nos está invitando a ir firmemente en busca de esto que nos ofrece, porque nos dará la gracia. Le decimos, Señor, que yo tenga esperanza de que esta vida que me estás ofreciendo es posible alcanzarla, que te lo pida Jesús, pero que yo esté determinado. No se me ocurre ningún otro ejemplo que la de el niño típico de escuela o de colegio, que cuando empieza a decir, no, es que yo soy malo con las matemáticas, es que yo soy malo con las matemáticas, yo soy malo con las matemáticas, que ese niño al final, pues, acaba él mismo haciendo su propio hoyo donde va a fracasar en las matemáticas, porque no está determinado, porque no tiene esperanza. Entonces decimos, Señor, que yo me apoye en ti, que sepa hacer oración, Fíjate, Jesús sigue adelante y da un paso más todavía y dice, habéis oído decir que cualquiera que repudie a su mujer, que le dé el libelo de repudio. Era como una carta de divorcio. Entonces, y dice Jesús, pero yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Esto es uno de los temas que uno se da cuenta cómo todos los hombres a lo largo de los siglos a veces hemos sido difíciles para entender las cosas de Dios. La antigua costumbre era que los hombres dejaban a la mujer, se casaban con una mujer y la dejaban tirada. Y entonces Moisés les impuso la ley de que no, que al menos para que sea más formal, que ya no iban a estar juntos, le diera un acta firmada por el marido, y eso permitía a la mujer
puede ser casarse otra vez. Pero Jesús quiere subrayar, dice uno de los expertos en Sagrada Escritura, quiere subrayar la grandeza y la dignidad del matrimonio. Y nos dice claramente de que no podemos, no podemos, no podemos simplemente adquirir un compromiso y después tirarlo. No, nos invita Jesús a una vida plena. Y en esta ocasión la plenitud, ¿qué es? La del hombre que sabe vivir la palabra que da. La del hombre que sabe vivir conforme al compromiso que ha adquirido. Y esto es muy bonito, le decimos a Jesús. O sea, ¿cuántas veces Jesús se me viene en la cabeza cosas que dije que iba a hacer y no las hice? Y me doy cuenta que no es porque soy débil, sino porque a veces soy esclavo de la pereza, de la comodidad, de la soberbia. O sea, y tú ya no cumplo aquello. Una vida plena es vivir conforme al compromiso adquirido. Y todos adquirimos compromisos. Todos tenemos compromisos. Pues díselo al Señor, Señor, ayúdame de verdad a vivir con plenitud, a desear esta plenitud, a desear esta plenitud. Solo en Dios encontraremos un verdadero sentido de nuestra vida. Fíjate, recientemente se ha publicado este testimonio que a mí me gusta y te lo comparto, pero ¿cómo se va? Es un testimonio de un hombre de Hong Kong. Y entonces, que es un entrenador profesional de karate. Se llama Eddie Lo. Eddie Lo. Y entonces, ya grande, 56 años, no es un jovencito. Y entonces este Eddie Lo, así resumido, ¿verdad? Pues nació y se educó en una familia que no eran cristianos y que sus papás no profesaban ninguna religión, aceptaban uno que otro principio filosófico de Confucio, pero nada más. Pero a Eddie lo inscribieron en una escuela católica con salesianos. Y entonces él dice que ahí se le sembró probablemente la semillita de la fe. Y entonces, como un entrenador profesional que ¿cómo se llama? Que él se procuraba, ¿no?, enseñarle bien a sus alumnos, que ganaran premios. Era duro como entrenador y los trataba a veces bien duro, ¿no? Pues en el 2019 le sucedió algo. Empezó a ver cómo en Hong Kong miles de jóvenes salían a la calle pidiendo más democracia, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, porque el régimen chino estaba recortando las libertades. Y entonces Eddie cayó en la cuenta de decir, esta gente no lucha por un premio, lucha por un ideal, lucha por una vida más libre, más plena. Y entonces dice él, ¿y yo por qué lucho? ¿Yo qué es lo que busco? Y en eso cayó la pandemia. Y entonces, al caer la pandemia, pues este mismo Eddie decía que no sabía qué hacer, pues. O sea, si no podía tener alumnos para enseñarle, empezó a hornear pan, empezó a practicar con un arte con las katanas, pero sobre todo empezó a pensar. Y por primera vez a rezar, a rezar. Y entonces él decía que habló casualmente, le presentaron unos amigos una persona que era catequista en una de las parroquias de Hong Kong. Y entonces que la catequista fue bien formal, le dijo, ¿usted quiere saber más de Dios? Llegar a la plenitud. Entonces decía, tómese en serio su clase semanal de catequesis para adultos y vaya cada domingo a misa. Y fíjate que aquel hombre dice que a eso le costó, porque él siempre había sido maestro y ahora tenía que ser alumno. Pero que poco a poco fue encontrando que solo en Dios
Solo en Dios hay plenitud. Y dice, empecé a rezar como si charlara con Él, como que si lo tuviera al lado. Y hasta el carácter le empezó a cambiar. Su hermana, una de sus hermanas, que también se había hecho cristiana, decía que veía cambios muy profundos en él. Dice, ya no se pone furioso en algunas ocasiones en las que antes, sin dudarlo, se ponía muy furioso. Esto es por la fe. Esto es por la fe. Y entonces, pues bueno, cuento corto, ¿verdad? O sea, es decir, este Eddie Lo acabó recibiendo el bautismo, la primera comunión y la confirmación el año pasado, en el 2022. Entonces dice, la vida que tengo ahora me gusta. Soy un Eddie mejor, mejorado. Un Eddie que es amado por Dios y está aprendiendo a tratar mejor y amar a los demás. Llevo una vida más plena. Eso es lo que nos llama el Señor, a una vida más plena. Y fíjate cómo remata Jesús todo esto que nos ha ido hablando para buscar la plenitud con esta enseñanza. Habéis oído decir que no jurarás en vano, sino que cumplirás los juramentos que le hayas hecho al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ningún modo, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Que vuestro sí sea sí y vuestro no, no. ¿Fíjate qué nos enseña el Señor al final? Nos empuja a ser hombres rectos. Rectos. Dije sí, sí. No, no. Nada más. ¿Y sí a qué? Sí al bien, a lo bueno, a lo verdadero. Sí a Dios. ¿Y lo otro? No. No, no. Qué increíble le decimos al Señor. ¿Cómo me gustaría ser así? O sea, es que uno se lo puede imaginar, o tal vez ya hemos tenido la experiencia de vivir con alguna persona que uno decir, este es sí, sí o no, no. Este no es mentiroso. Este no es mentiroso. Se me viene a la cabeza ahora que ha muerto el Papa Benedicto XVI, contaba a su secretario personal, que el Papa se escandalizó cuando una vez le dijeron que era mentiroso. Y entonces el Papa le dijo en privado a su secretario, yo nunca he mentido. Como sorprendido diciendo, yo nunca he mentido. Qué impresionante, ¿no? ¿Hacia qué nos llama el Señor? A una vida plena, a una vida libre, libre de la mentira. Le decimos, Jesús, si yo sé cuando miento. Y qué mal se lo pasa a uno cuando uno miente. Y cuando uno recuerda que ha mentido. Y que uno le ha mentido a esta persona. Y esta persona que tanto me quiere. Y yo he mentido. Yo he mentido. El Señor nos llama a que seamos sinceramente libres. Libres. Que sigamos nuestra conciencia. Cuando uno miente, cuando uno no vive la palabra dada, cuando uno permite malos deseos en el corazón, en la mirada, uno se vuelve complicado. Y uno acaba complicando a los demás. A los demás. Es decir, qué feo, Jesús. Ser complicado y que complica a otros. No, digámosle al Señor, no, yo quiero esta vida. Pero díselo, tal vez este rato de oración puede servirte como para despertar a unos verdaderos deseos de una vida más plena e invitar a muchos a buscar esa vida plena. Hemos de terminar y acudimos a la Virgen Santísima, y te pongo esta imagen, Madre del Amor Hermoso. Claro, es que lo más hermoso es Jesús, que nos ama de un modo hermoso. Pero también la Virgen es hermosa por su modo de amar. Pues pidámosle a la Virgen que nos alcance la gracia de que tengamos cada uno de nosotros un amor hermoso. Madre del amor hermoso, ruega por mí, ruega por todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.